Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate. Donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador, Enrique González Guerrero, y esto es La Perspectiva. El ascenso de China como potencia es uno de los fenómenos más notables y más estudiados de la política internacional en las últimas décadas. No solo esto, hablamos de toda una nueva superpotencia geopolítica, económica y militar. Es cada vez más difícil pensar en el futuro del mundo sin pensar en China. No obstante, al contrario que con la otra gran superpotencia, Estados Unidos, cuya cultura, sociedad, política y particularmente cuyas empresas afectan nuestra vida de forma constante y directa, China es de otro cantar. Su cultura y sociedad, si bien conocidas, no inciden mucho en nosotros, o al menos no de una forma que apreciemos a simple vista. Aún así, esto está cambiando, sobre todo en el plano económico y empresarial. Las compras de empresas chinas en España y en la Unión Europea hacen levantar algunas cejas, así como la cada vez mayor predominancia de productos no ya fabricados en China, sino diseñados y producidos en la República Popular. Esto ha generado una curiosa situación, en la que China y su gobierno son cada vez más percibidos como una amenaza en el plano político, por lo menos desde Occidente, a la vez que su poder tecnológico, del cual hablamos en el episodio 11 de La Perspectiva, y económico, está creando oportunidades de negocio muy interesantes para nuestras economías occidentales. China, o mejor dicho, sus empresas, compran clubes de fútbol, contratan a nuestras empresas, nos venden sus productos, fabrican infraestructuras, etc. Para desentrañarnos las claves de este asunto, para entender por un lado el fenómeno de la internacionalización de las empresas chinas, para comprender cómo esto afecta a nuestras empresas, para entender los retos legales y jurídicos que supone este papel de China, hoy se une a nosotros desde la Torre Espacio en Madrid, España, Raquel García Argudo Méndez. Tras estudiar Derecho en Madrid, se embarcó al extranjero, estudió en la Universidad de California en Berkeley y aprendiendo chino, posteriormente en Pekín. Tras volver a España, estudió Estudios de Asia Oriental. Ha trabajado en el comercio internacional, entre China y España, así como en diversos despachos de abogados, asesorando a empresas chinas con el interés de realizar inversiones en España. Ha sido galardonada con el premio Puente España-China de la Embajada China en España. Participa en diversos foros en cuestiones relativas a China y actualmente es socia del China Desk del prestigioso despacho de abogados español Écija. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. En primer lugar, a nosotros siempre nos gusta empezar nuestras entrevistas aprendiendo algo más sobre nuestros invitados. He visto que has estudiado Derecho en la Universidad Europea de Madrid y después te formaste en el extranjero, en Estados Unidos y notablemente en China. ¿En qué momento decidió una jurista como tú aprender chino y especializarse en China? ¿Existía una demanda en el mercado laboral por este perfil o seguías una vocación? Pues bueno, la verdad que es una pregunta interesante. Mi idea de estudiar chino fue justo después de mi paso por Estados Unidos. Me fui con 23 años a hacer un máster a la Universidad de Berkeley en California y allí pues tuve la suerte de tener profesores de tremenda preparación internacional que ya hablaban de cómo iba a ser el levantamiento de China y del impacto que iba a tener en la economía en el futuro. Así que, bueno, en esa época, ya hace muchos años, era el año 2003, y la verdad que me empezó a llamar mucho la atención China y decidí empezar a estudiar chino. Y es más, no solo estudiar el idioma, sino que me lancé a hacer la licenciatura en estudios de Asia Oriental para especializarme en pensamiento y cultura china. Pero en esa época todavía no había una demanda de abogados conocedores de China. Digamos que fue un seguir mi intuición, un salto de fe y una aventura. Sin embargo, has tenido la suerte que realmente sí este perfil ha encajado, yo creo que bastante bien en la demanda actual de nuestro sistema productivo. ¿Y crees que realmente hoy en día sí existe más demanda para este tipo de perfiles? Sí, absolutamente. De hecho, hace unos meses el
la portada del número de revista de abogacía en España hablaba de la demanda de abogados con conocimientos de China. Ahora mismo es un perfil que está muy demandado y que es muy necesario. Es muy difícil cerrar operaciones mercantiles de inversión y corporate con clientes chinos sin tener conocimiento no solo del idioma, pero mucho más importante y muy principalmente de la cultura y la forma de hacer negocios con China. Pues justo dentro de nada nos vamos a adentrar en todo eso, pero antes de ello, y entrando ya de lleno, ¿no?, a nuestra entrevista, pues te quería hacer unas preguntas para introducir algunos de los temas que son tan relevantes. En concreto, me gustaría señalar el aumento de peso que las empresas chinas han tenido en nuestra sociedad a lo largo de los últimos años. Hemos pasado de tener teléfonos móviles diseñados en Estados Unidos y fabricados en China a tener móviles diseñados en China y fabricados en China. ¿Cómo se ha favorecido desde este país y su gobierno la creación de empresas, el aumento de su tamaño y su internacionalización? Bueno, pues esto es un tema muy interesante. China, desde luego, viene con ventaja por una cuestión fundamental, que es que tienen un plan. Tienen un plan a largo plazo, el plan quinquenal, y es más allá, un plan a 100 años. Plan de Xi Jinping como presidente y con un plan geoestratégico de convertirse en la primera potencia mundial. Esto, digamos que presenta una ventaja frente a nuestros sistemas en los que no hay planes más allá de 4 o 5 años y no hay cohesión entre países. Empezamos a pasar a un modelo económico que ya va más allá de la globalización. Estamos hablando de economía de bloque con planes geoestratégicos de liderazgo en el mundo, y China, desde luego, tiene un plan claro y cohesionado de qué papel quiere ocupar en el mundo. Esa estela, digamos, que va marcando el gobierno es la misma que van siguiendo las empresas, y lo que hace denotar ahora mismo ese plan de China es la falta de plan a largo plazo de los países occidentales, con lo cual yo diría que ahora mismo estamos en desventaja. Eso es muy interesante, y en unión a lo que viene siendo este plan quinquenal, estos planes a largo plazo que proyecta China, yo creo que es muy destacable lo que es el proyecto de la nueva ruta de la seda, que es el nuevo último proyecto de expansión económica y empresarial de China, y que fue tratado en el 4º episodio de este podcast. ¿Qué papel juega España en este proyecto? Pues mira, España tiene ahora mismo poca relevancia en el papel de la ruta de la seda. No se adherió al acuerdo de la ruta de la seda cuando vino el presidente Xi Jinping de visita oficial, pero todavía puede enmendar, digamos, esta situación. Yo diría que España tiene una oportunidad latente, que es no solo ser un aliado de China, que ya lo es de manera diplomática desde hace muchos años, porque tenemos una buena relación de amistad política con China que no hemos sabido capitalizar en términos económicos. Entonces, España, yo diría que tiene dos perspectivas respecto a China. Una es ser socio de China en la Unión Europea y darle entrada como socio político y comercial a la Unión Europea, y la segunda es el papel histórico que tiene España con América Latina y la entrada de empresas chinas hacia América Latina. No olvidemos que muchas de las empresas del IBEX 35 están muy presentes en América Latina, y culturalmente tenemos unos lazos de hermandad económicos y culturales y sociales con muchos países latinoamericanos, y esto no hay que quitarle importancia, ¿no? En este sentido podemos ser tan importantes como el Reino Unido con su influencia en el mundo. Muchos países en los que podemos entendernos, compartimos una lengua, compartimos una herencia histórica, y esto es muy positivo en el futuro que nos va a tocar vivir y en el papel que va a jugar China en la próxima sociedad. Este podcast es escuchado en gran parte de Latinoamérica. ¿Qué dirías, qué nos podríamos desarrollar sobre la influencia de la nueva ruta de la seda en Latinoamérica? Pues Latinoamérica es esencial en la ruta de la seda. Latinoamérica va a jugar un papel que va a cambiar, de hecho, el papel internacional a nivel geopolítico que ahora mismo
juega. Los países de Centroamérica y el norte, especialmente México en su frontera con Estados Unidos, han jugado un papel muy dependiente de la figura de Estados Unidos. Hay muchas industrias fronterizas que han vivido totalmente subyugadas a la economía americana y de repente hay un cambio de juego enorme que es la entrada de China. China, dentro de la Ruta de la Seda, visiona Latinoamérica de dos maneras. En un primer lugar, tiene mucho interés en entrar a participar en la construcción de infraestructuras y desarrollo de la región. Por ello, ya está participando en grandes licitaciones internacionales y además no olvidemos que China es un país que es dependiente en materia prima. Por ejemplo, la soja que se produce en Argentina es un bien muy preciado en China que tienen que importar porque recordemos que en China toda la parte central, la meseta del Tíbet, está en altitud y eso no son terrenos irrigables. Entonces, para alimentar toda la población china y más al nivel de desarrollo que hay ahora mismo, necesita importar materias primas. También encontramos en Latinoamérica materias muy importantes para la producción de tecnología que también las empresas chinas están interesadas en comprar. Luego, diría misceláneamente una línea que me gustaría dibujar que todavía no está per se en la Ruta de la Seda, pero creo que va a ser una consecuencia tercera, que es el consumo de producto chino y de productos que tienen que ver con el estilo de vida, como hemos comentado antes, por ejemplo, el tema de los móviles, el tema de los segways para andar por la calle, los coches eléctricos, en fin, hay un montón de nuevos productos que ya difieren del mass market tradicional chino, de China la fábrica del mundo, China barato y poca calidad, y empezamos a ver cosas que hace China, que es el modelo Made in China y de lo que se habla en China 2025, ¿no? Creo que ese tipo de productos también van a ser de consumo en todos los países y posiblemente veamos fábricas chinas que se van a instalar en Latinoamérica también. Desde luego que estamos viendo como muchos de estos estereotipos y conceptos están quedando totalmente desactualizados. Y volviendo al papel general de la Ruta de la Seda, ¿qué oportunidades económicas supone para nuestro país y para la Unión Europea? ¿Y qué retos supone? Porque de la misma forma que podemos entender que esta inversión también en España y en la Unión Europea puede ser interesante y productiva para nosotros, entendemos también que la mayor inversión en otras partes del mundo puede incrementar su competitividad. Pues mira, en la Unión Europea lo más importante y destacable que está ocurriendo ahora mismo es la negociación del Tratado de Comercio China-Unión Europea, el que se llama el CAI Agreement. Es muy importante porque aquí se va a establecer el terreno de juego no solo en el ámbito del comercio, pero también en el ámbito legal. A mí me parece un gran acierto poner un marco de negociación con China. Creo que la Unión Europea tiene que estar más cohesionada entre todos los países y tener una política exterior común como mercado comunitario hacia China, y además tiene que tener un código claro de cómo se van a resolver estos conflictos e intereses. Por ello, se va a crear una comisión de arbitraje en el que va a haber panelistas expertos en comercio e inversión internacional con China, y creo que esto es algo fundamental. Digamos que, poniendo un ejemplo que creo que se entiende muy bien, imaginemos que vamos a jugar un partido con Rafa Nadal y vamos sin haber entrenado y sin haber dormido bien. ¿Qué va a pasar en este partido? ¿Esperamos un buen resultado? No. Creo que hasta alguien un poco amateur con un poco de preparación puede hacer un papel digno. Entonces, la Unión Europea tiene que prepararse para esta relación con China. Hay que ir entrenados, hay que llevar una política a medio-largo plazo del territorio común de la Unión Europea claro y consensuado entre todos los países, y con normas de resolución de disputa claras también para ambas partes. Así que creo que el tratado, que espero que se firme
en los próximos meses. Creo que este tratado es una gran noticia para la Unión Europea y España, desde luego, como parte de la Unión Europea, va a participar de todo esto. Pues en relación con este enfoque práctico tan pertinente que realizas, es pertinente también señalar el notable peso de las compañías chinas en nuestro país, que ya hemos mencionado. No sé si usted es aficionado al Atlético de Madrid, pero su estado principal ha pasado de tener el nombre de un notable empresario y dirigente deportivo cántabro, Vicente Calderón, a llamarse Wanda Metropolitano, nombre que, además de hacer honor al clásico estadio del club, recibe parte del nombre del grupo empresarial chino Dalian Wanda Group, propiedad del magnate Wang Jielin, el cual se convirtió en accionista del club madrileño en enero de 2015, después de hacerse con el 20% del capital social de la entidad. ¿Le interesa a los agentes económicos chinos invertir en España como ha hecho el Wang Jielin y en la Unión Europea? ¿Y cómo perciben estos mercados desde su perspectiva china? Bueno, esta es una pregunta muy interesante que además me toca de manera directa porque Wanda es cliente de Etihad, el despacho donde soy socia y donde lidero aquí el China Desk, así que conozco muy bien el día a día de ellos. A ver, aquí hay que matizar un tema. China tiene una serie de industrias que son objetivo. El fútbol se estableció hace unos años como objetivo estratégico del gobierno chino. Esto es parte del soft diplomacy chino, es decir, igual que, por ejemplo, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, decidió hacer el Plan Marshall y entrar de una manera amigable a los países occidentales, ofreciendo prosperidad, parte de la estrategia de China es entrar en la industria del entretenimiento y generar una cercanía con la población occidental que por razones históricas no ha existido, puesto que la historia china y la historia de los países occidentales no se ha mezclado por muchos años. Entonces, el fútbol, que digamos es un fenómeno de unir masas y de unir masas en la alegría y la emoción de la competición. Esto va mucho con la filosofía china de su manera de integrarse en el mundo. No olvidemos que China, a pesar de ser un gran imperio, nunca ha tenido una política expansionista, al contrario que Japón. China siempre se ha denominado el imperio del centro y ha liderado en Asia por su supremacía en conocimiento y cultura, pero no ha sido agresivo en la expansión. Del mismo modo, la estrategia de China actualmente de acercamiento a los países no es en agresividad, sino que es un acercamiento diplomático amigable a través del deporte, a través de la televisión, del entretenimiento, los Juegos Olímpicos, donde Samaranch, que es un español que es fundamental en China, hizo un papel solo comparable a lo que hizo Nixon por China en su tiempo. Nos enseñó China su cara amable y nos ayudó a acercarnos a China con los Juegos Olímpicos. El fútbol es otro de esos ejemplos y creo que podremos ver nuevas inversiones de magnates chinos y de empresas controladas por el gobierno chino en el sector del deporte y el entretenimiento, por supuesto. Es muy interesante lo que comentas porque es una distinción muy interesante, porque más que obedecer simplemente a lo que es a intereses de mercado, a intereses económicos, a veces también a unos intereses culturales, diplomáticos y de cultura diplomática. Pero, ¿qué nos puedes decir respecto de otro tipo de inversiones, las cuales van más allá de lo diplomático y son realmente inversiones porque se vean intereses o mercantiles dentro de España y de Europa? ¿También están proliferando o los chinos prefieren otras áreas del mundo? Pues mira, desde luego China tiene intereses en todas las áreas. Yo distinguiría dos tipos de inversión, China que vienen a la Unión Europea, y luego haría una subcategoría por las regiones de Europa. La primera categoría son inversores particulares y inversores corporativos. Los inversores particulares chinos que vienen a la Unión Europea son inversores que vienen buscando la residencia en la Unión Europea a través de la Ley 14/2013 de apoyo a la internacionalización,
pueden adquirir la llamada Golden Visa, que es invertir dinero para adquirir residencia en territorio Unión Europea. Esta figura no solo existe en España, existe en Portugal, existe en Reino Unido. Entonces, tenemos ese tipo de inversor particular que viene a España. Esto no es una decisión estratégica del gobierno chino. Aquí hay que distinguir que esto es puramente inversión y decisión particular. De hecho, el gobierno chino intenta controlar esta salida de capital porque no es algo que digamos que permite, pero que no impulsa. Luego, en un segundo lugar, tenemos los inversores corporativos. Estos sí vienen en un plan del gobierno chino. Este tipo de inversores son básicamente dos tipos de empresas. Por un lado tienes las empresas 100% capital privado y luego tienes las llamadas SOEs, State Owned Enterprise. Estas son empresas que están compuestas por capital gubernamental chino y que suelen tener miembros del Partido Comunista en el Consejo de Administración, que van a delinear claramente cuáles son los intereses del gobierno chino en los mercados exteriores, y ellos van a ir siguiendo esa estela para ver qué inversiones van a hacer en Europa. Dentro de Europa existe gran interés, por ejemplo, en países como Alemania y Holanda, en inversión en tecnología. He de decir que hubo un antes y un después en una adquisición de una empresa alemana que se llama KUKA. Eso levantó, digamos, una alarma en la Unión Europea y un debate sobre la presencia del capital y el poder chino en la Unión Europea, ¿no? Luego hay industrias que son estratégicas y hubo una adquisición también en Portugal de la empresa estatal de energía eléctrica de Portugal, que ahora está dominada mayoritariamente por China State Grid, que es una empresa estatal china. Entonces, digamos que dentro de las adquisiciones que están haciendo las empresas chinas hay algunas que son adquisiciones estratégicas, siguiendo el plan de la ruta de la seda y siguiendo las industrias en las que quieren ser líder. Y luego hay otro tipo de adquisiciones que también siguen el plan de la ruta de la seda, porque la salida de capital de China están planificadas, pero que no tienen una influencia tan directa sobre los activos estratégicos de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Europa es diversa. Hay industrias variadas de norte a sur de Europa. Cada país tiene activos importantes para China. Por ejemplo, China también es dependiente de la alimentación. España es gran productor de productos porcinos y China tiene mucho interés también en la importación de este tipo de productos. Aparte, por ejemplo, nuestro clarísimo liderazgo en España en empresas de transporte, energías renovables, etcétera. Esto también será interés del capital chino, y creo que, tal y como he comentado antes, lo verdaderamente importante es decidir primero a nivel macroestratégico de la Unión Europea qué cantidad de entrada queremos permitir de capital chino, en qué empresas queremos y en qué sectores vamos a permitir esta entrada. Y en segundo lugar, ejecutar normas que estén armonizadas en el territorio común y que digamos que seamos capaces de avanzar en nuestra integración de la Unión Europea como bloque económico y político frente a la adquisición y al avance de China como potencia mundial en el mundo. Me encanta lo que comentas, porque no solamente hace un análisis muy pertinente, sino que lanza unas recomendaciones que yo creo que son muy muy interesantes y que son necesarias al fin y al cabo. Ahora, a continuación, te iba a preguntar sobre el tipo de empresa china que está más interesada en invertir en España, pero yo creo que realmente a través del análisis tan exhaustivo que acabas de realizar no es tan interesante como pasar a la siguiente pregunta, y es comentar, a la luz de los diferentes ejemplos y diferentes dinámicas que has observado, a la hora de realizar transacciones internacionales y de ofrecer soluciones a empresas chinas que quieren invertir en España, es importante observar la amplia disonancia entre nuestros ordenamientos jurídicos, el español y el chino. ¿Cuáles son las principales diferencias en la naturaleza de estos ordenamientos, principalmente en materia mercantil? ¿Y cómo se pueden salvaguardar estas diferencias para facilitar la inversión extranjera, por ejemplo, de China
a escala de España y la Unión Europea? Bueno, esta pregunta es muy compleja y abarca muchos aspectos y te diría lo siguiente. Hay una diferencia fundamental que esto cualquier jurista lo entiende. En los países occidentales la cúspide del imperio es la ley. La ley impera sobre gobiernos, sobre monarquías, sobre ciudadanos, sobre territorios. La ley es lo máximo en nuestra cúspide. Al chino común, esto que acabo de decir, cualquier ciudadano, sea o no sea jurista, lo tiene interiorizado y lo sabe y lo entiende. Y entiende cosas básicas como que el no conocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, esto son cosas que todo ciudadano de un país occidental lo tiene interiorizado. En China, la cúspide de la pirámide no es la ley, es el Partido Comunista. La ley es un instrumento para cumplir los objetivos del Partido Comunista de China y esto cambia radicalmente todo este juego. Es decir, China ha hecho un avance impresionante en su desarrollo legislativo en los últimos años, desde que se incorporó a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, se le puso como tarea el desarrollo de su sistema legal. China ha cumplido muy bien con su tarea y su encomienda, ha creado un sistema legal híbrido entre el sistema legal civilista de Europa y el sistema Commonwealth anglosajón. Es un sistema que tiene una parte de codificación, pero también una parte práctica en la que se va aprendiendo en el día a día de las empresas. ¿Qué ocurre cuando el capital chino entra en un país occidental? Se encuentra en un cuello de botella a veces porque el cliente no necesariamente entiende bien la rigidez de nuestros sistemas y el cómo funcionamos. Es lo más importante y la primera cuestión que choca y que hay que tener bien controlada en la inversión extranjera. Lo primero y lo más importante es garantizar la legalidad y la transparencia del dinero. Esto es lo más importante. O sea, es decir, no se puede admitir ninguna inversión en la Unión Europea que no cumpla los criterios de prevención de blanqueo de capitales y financiación ilegal del terrorismo. Esto es lo primero. Cualquier sospecha de una inversión que no sea legal no se va a admitir. Y esto, quiero decir, no importa cuánto pueda presionar un cliente, ni si lo entiende o no lo entiende, esto es una primera barrera clarísima. Una segunda barrera importante son las restricciones a inversiones en industrias estratégicas y ahora restricciones cualificadas por la vigencia del estado de alarma. Esto también es otra cuestión que hay que explicar muchas veces y hay que hacer entender a los clientes porque no siempre entienden bien por qué es así. ¿Qué ocurre? Son operaciones que son clarísimamente complicadas y en las que para explicar al cliente cómo funciona el derecho mercantil y la dinámica de fusiones y adquisiciones en la Unión Europea, es muy importante entender la idiosincrasia del cliente chino. Es decir, entender de dónde viene él, qué idea y en qué plan, con qué plan viene para tú poderle dar soluciones dentro de la máxima legalidad y las máximas garantías de nuestro ordenamiento, haciendo entender al cliente que son límites infranqueables, es decir, que la legalidad es lo primero que se va a cumplir y luego dentro de la legalidad se va a encontrar la manera de hacer posible esa inversión. Esto produce choques con los clientes y esto es lo que verdaderamente es el leitmotiv y el motivo fundamental de aparición de los China Desk. En los China Desk trabajamos abogados híbridos que tenemos un conocimiento vasto de la cultura china y de la historia, además de un dominio de la lengua y conocimiento del ordenamiento jurídico donde ejercemos. Entonces, estas figuras se hacen muy necesarias. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los servicios jurídicos son un servicio de confianza con el cliente.
Tú no puedes generar confianza en una persona que no entiendes, con la que no empatizas, que no siente, que entiende tus necesidades y tus intereses, ¿no? Entonces, yo diría que luego la especificidad, que eso daría para otro podcast entero sobre en qué difiere el derecho mercantil en China, el derecho mercantil de la Unión Europea, en Latinoamérica, en Estados Unidos. Bueno, en el bloque América, digamos, entero, entre esos estaría también entre esos dos sistemas, o sea, entre el sistema civil y el sistema Commonwealth, básicamente tenemos todo el mundo, Australia, etcétera, o sea, abarcamos todas las jurisdicciones, pero más allá de no entrar en esos específicos de en qué son diferentes, creo que sí que hay que tener en cuenta dos niveles. Un primer nivel, que es este que digo de la garantía del origen legal del dinero. Este es un primer nivel que opera en todos los países. Un segundo nivel son restricciones a inversiones en activos estratégicos. Y un tercer nivel sería contar con los abogados especialistas de área en una operación cross-border en todas las jurisdicciones que vayan a participar. Por ejemplo, habitualmente en mi práctica llevamos operaciones de inversión de capital chino que tiene un proyecto en España y en México o en Perú o en Chile, y entonces participarán abogados especialistas de cada jurisdicción, además de hacer posible todas estas garantías de las que he hablado al principio. Muy interesante porque has conseguido sintetizar en muy fácil y muy rápido un complejísimo ejercicio de derecho comparado, pero realmente hace luz también a una serie de circunstancias prácticas súper importantes respecto a las diferencias entre China y España. Y viene a ser también muy interesante porque al final con lo que se trata es con un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico que está en plena consolidación. Por lo tanto, pues existen este tipo de dificultades que mencionas. Y en relación justo con esto, me gustaría preguntarte, ¿cómo influye la cultura china en la contratación internacional? La cultura china es clave para todos. Sin la cultura china no se entiende nada. La cultura china es como el aire que respiran las empresas, el gobierno, la sociedad china, y no solo las personas que viven en China, sino la comunidad china de ultramar, los llamados los chinos de ultramar, los chinos de segunda generación, los chinos que han emigrado, sudeste asiático, Estados Unidos. No olvidemos la importancia de toda esa comunidad de la diáspora china, que también está delineando el día a día de los negocios con China. Es muy difícil poder expresar la importancia que llega a tener, pero es casi imposible tratar con un cliente chino si no tienes un conocimiento de la cultura mínimo para entablar una relación. Pero yo te diría que para verdaderamente dedicarte a los negocios con China y darles servicio, tienes que conocer profundamente su cultura. Tienes que tener lo que yo llamo la lógica china, o sea, saber ponerte en el papel del empresario chino y prever qué es lo que va a decir, porque en general, según avanzas en la confianza con el cliente, va desvelando más su plan, pero en general el cliente chino no es un cliente que desvele desde el principio todo su plan estratégico. Si tú quieres ser un buen abogado y darle un buen servicio a ese cliente, tienes que saber entenderle y tienes que saber prever antes de que él te vaya a comentar lo que va a hacer, prever a qué canales y qué tipo de decisiones va a tomar, ¿no? O sea, que fundamental. El tema de la cultura china es fundamental y además creo que este es un mensaje importante para la gente que nos escuche, porque en el futuro habrá muchos de nosotros que trabajemos para empresas chinas y nos vamos a ver inmersos en un entorno cultural y laboral distinto al que estamos habituados. Entonces, tener la capacidad de ser permeable con este nuevo entorno, igual que nos hemos acostumbrado a la cultura americana, que nos ha venido muy dada por la industria de Hollywood y esa gran labor de marketing que han tenido en el mundo, y todas las costumbres americanas, todas las tenemos bastante normalizadas. Quien no ha comido un McDonald's o se ha tomado un café en Starbucks o cosas por el estilo, ¿no?
Pues creo que de repente igual cuando nos empecemos a integrar y a trabajar en empresas chinas, pues encontraremos que igual darse un masaje de reflexología es un ejercicio de team building, y comer comida china e ir a cenar con todo tu equipo un hot pot, pues es algo divertido y maravilloso que nos va a encantar y que luego nos gustará hacer con nuestra familia, y que de lo que estoy hablando todavía hay mucha gente que seguro que no sabe de qué hablo. Es interesantísimo porque esto que hablas es especialmente relevante, porque si hay alguna conclusión de la que estamos sacando, en gran parte de lo que ya he mencionado, sobre todo en el último bloque, es que existe una real necesidad o una demanda, ¿no?, de gente que esté especializada y que comprenda especialmente ciertas circunstancias culturales respecto del cliente chino a la hora de tratar con ellos. Porque, como bien dices, es un poquito distinto, ¿no? Y esto se va a volver cada vez un poquito más cerca de la norma, porque esto, digamos, que va para largo. Esto no es una cosa que ha aparecido ahora y va a desaparecer. Y bien, si bien estamos hablando por ahora, sobre todo enfocándonos clientes chinos en España, empresas chinas que vienen a España, ¿existe la situación contraria? ¿Existe en China un mercado para las empresas españolas? Pues sí, claro que sí. Existe mercado para todas las empresas occidentales. Lo que es importante para las empresas occidentales que piensen en entrar en China es saber por qué canal deben acceder. China, como hemos comentado ya en esta entrevista, es una economía planificada. En China no existe el libre albedrío, es decir, el concepto de China como mercado común sin organización no existe, y la existencia de una empresa que no esté dentro de una política gubernamental, nacional o regional tampoco existe. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el mensaje para la empresa extranjera que quiera entrar en el mercado chino? Hay que saber con quién ir y hay que saber dónde instalarse. Por ejemplo, en el despacho firmamos hace poco un acuerdo con el gobierno de la región de Jiangxi, en el que se establecen planes específicos de ventajas fiscales, ayuda a la instalación para empresas que quieran instalarse en determinadas industrias. Entonces, ¿es posible triunfar en China? Sí, pero hay que ir acompañado en las manos adecuadas. China es un mercado con unas barreras de acceso altísimas, no solo por el idioma y la cultura, que ya es una gran barrera, pero sobrepasando eso, además hay una organización económica planificada que hay que conocer y hay que saber con qué actores de mercado uno puede entrar. Así que, desde luego, en China se puede triunfar, en China hay hueco para las empresas extranjeras, pero a China hay que entrar con un plan sofisticado y a través de las manos adecuadas. Muy relevante este consejo. Y para ya entrando, digamos, a lo que yo diría que es ya el último bloque de la entrevista, hay una pregunta que yo creo que es muy relevante, sobre todo en los tiempos que corren, con ciertas tendencias políticas que estamos observando. Yo creo que es pertinente que te pregunte que, ante la competición que sugieren las empresas chinas para los mercados occidentales y ciertas diferencias ideológicas y políticas con el gobierno chino, cada vez más políticos y estudiosos plantean que el decoupling frente a China, es decir, intentar reducir los lazos económicos y mercantiles entre nuestras sociedades para evitar que se genere una verdadera dependencia de productos chinos en nuestras economías. Un ejemplo de decoupling sería el veto de Estados Unidos a Huawei, o la prohibición desde Reino Unido para que Huawei no monte su red 5G en este país. ¿Qué opinión te merecen estas medidas? ¿Son pertinentes o solo conseguirán polarizar las posturas de China y dañar nuestros propios mercados? Pues mira, esta es una pregunta muy interesante pero muy compleja, que tiene, la verdad, que muchos aspectos que analizar. Mi opinión, así para empezar, es que el verdadero decoupling no es posible. O sea, solo sería posible si China se la expulsase de la Organización Mundial del Comercio. Ya los lazos económicos que hay entre China y el resto de países del mundo son muy profundos. Son lazos visibles y son lazos invisibles. Es decir, por ejemplo, y esta cuestión se ha puesto más encima de la mesa durante la presidencia del presidente Trump y ahora en el sorpaso al poder del presidente Biden,
Trump planteaba el decoupling como una cuestión baladí, como algo sencillo en el que América para los americanos, produzcamos en América y los chinos que produzcan en China. Pero esto es un análisis que, digamos, puede tener un objetivo práctico de ganar votantes, pero el calado de este análisis es incorrecto. O sea, si tú te pones a pensar en la economía americana, el americano medio que compra en Walmart está comprando un producto chino con un sueldo que si comprase ese mismo producto en Estados Unidos posiblemente no lo pudiese comprar. Además, muchas de las industrias americanas producen en China. Por ejemplo, Apple, la mayoría de sus productos los produce una empresa en China que se llama Foxconn. De hecho, exponente de lo que estoy diciendo es que cuando se empezaron a gravar los aranceles de productos chinos en la entrada de Estados Unidos, se interpuso un arbitraje en Nueva York contra la subida de estos aranceles y hubo un pronunciamiento de la Organización Mundial del Comercio diciendo que estos aranceles eran abusivos y eran excesivos, y los primeros en quejarse fueron las grandes industrias americanas, porque son los grandes perjudicados de este decoupling. Entonces, no seamos simplistas en el análisis y no pensemos que el mundo feliz en el que el productor local puede vivir tranquilo es el mundo en el que no está conectado con China. Eso no es así. O sea, la producción internacional está interrelacionada y es compleja. Parte de nuestra calidad de vida y el tipo de productos y consumo que tenemos hoy en día es por la entrada de los productos chinos también y por el papel que juega China en el mundo. Además, hay otro tema que es la reserva de dólares que tiene China sobre Estados Unidos. Si China sacase al mercado esa reserva de dólares, tendría un gran impacto sobre la economía americana. China ahora mismo tiene también un proyecto sobre la moneda. China quiere reducir esa dependencia del dólar americano y para ello en el próximo trimestre vamos a ver la creación de la primera moneda digital china, el yuan digital, controlado por el gobierno chino. Esto es una iniciativa absolutamente vanguardista y novedosa que va a tener también un impacto grande en la ley, pero en el tema del decoupling creo que hay que ir a análisis profundos y pensar en que vivimos en un mundo interrelacionado en el que es muy difícil diferenciar dónde está la presencia china, porque no es solo marca china es producto chino, es que marca occidental también es producto chino muchas veces. Y marca occidental sin comprador chino sería en algunas ocasiones un concurso de acreedores inminente. O sea, hay personas que son reticentes a decir, a mí me gustaría seguir produciendo de manera local y que sea el comprador europeo el que me compre y no comprar y no consumir nada producido en China. Ya, pero las expectativas de venta y la necesidad de caja de la empresa puede ser cubierta con las ventas solo del comercio local, y si es así, esto es sostenible en cuánto tiempo. Y resulta que cuando nos ponemos a hacer números y reflexiones más profundas, nos damos cuenta que ahí hay elementos que no casan. Entonces, no caigamos en los análisis simples o en los mensajes de gran calado sentimental para mover al votante y pensemos en un mundo de más justicia y de interrelación donde cada ser humano tenga un hueco y donde cada persona pueda aportar su conocimiento y que entre todos podamos hacer que digamos que vayamos prosperando y que nuestro trabajo y nuestra aportación en el mundo tenga un sentido. Totalmente de acuerdo, Raquel, y creo que lo que dices, en gran medida este análisis que se hace en primer lugar es bastante simplista porque no tiene en cuenta, digamos, las repercusiones que puede tener un decoupling, además de que construir el futuro que queremos muchas veces no puede pasar por este tipo de cosas, ¿no? Y también
quiero volver a una de las cosas que mencionaste hacia el principio de la entrevista, en la que hablaste de cómo ciertas empresas como China pues quieren introducirse en nuestros mercados, en nuestra cultura a través del cine o del fútbol, especialmente hablamos de los deportes. Y respecto de esto y cómo se usan estas empresas, creo que es pertinente la pregunta de ¿son las empresas chinas una herramienta geopolítica? Claramente sí. En China todo es geopolítica. Cada cosa que vemos es geopolítica. No hay casualty, ¿no? O sea, todo está pensado, todo lleva un plan y todo está interrelacionado. Así que sí, todas las empresas chinas yo diría que son geopolíticas. Y cada persona china de alguna manera es geopolítica, porque raramente las comunidades de chinos que vemos raramente viven de manera aislada, ¿no? O sea, aquí tenemos una eclosión de modelos sociales, el individualismo de Estados Unidos frente a la colectividad china. ¿Qué es más lícito? ¿La lucha contra la pobreza que defiende China o la libertad? Menudo marrón de pregunta. Bueno, y ya para terminar, Raquel, Sí. ¿qué podríamos aprender de China, de su sociedad, de su economía y de sus empresas para mejorar nuestra situación desde España? Pues muchísimas cosas se pueden aprender de China. Yo llevo 15 años dedicada al estudio de China y no me canso, pero si tuviese que destacaría la positividad, las ganas de trabajar y la flexibilidad, lo que llaman los chinos el espíritu de bambú, que es rígido por fuera y blando por dentro, el saberse adaptar a lo que cada circunstancia requiere con alegría, entusiasmo y ilusión. Yo, si hay algo que me ha transmitido siempre China, es una fuerza y un positivismo que es contagioso. Creo que eso es una gran cosa que podemos aprender. Raquel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme y nada, todos mis mejores deseos para vuestro programa. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionate.com y nos sigue en las redes sociales en @rrii. Nos vemos la semana que viene.